Hoy me tocó andar aquí en San Marcos, aquí en Aguascalientes, y mientras que camino por sus calles voy a comentar acerca de la bestialidad de mucha gente, de las bestias humanas que moran entre la sociedad. Y sale bien descubrir lo que es nuestra sociedad. Claro que esto es algo sumamente raro porque absolutamente nadie ha hablado acerca de eso, sino solamente por medio de algunos versos o pequeños alusiones a que existen animales entre nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús se refería a las serpientes, era precisamente para más o menos dar una idea de que entre la gente había personas que eran bestialmente animales. Sí, porque en todo caso, pues por eso la sociedad en todo momento ha estado completamente llena de problemas, porque estas personas bestiales pues son muy deshumanizadas, son muy llenas de rencor, de envidia, de codicia, de avaricia, sobre todo porque quisieran hasta ser dueñas del mundo, y por esos sentimientos que tienen, esta forma de ser de ellos pues los conduce a participar en la sociedad de una manera bastante irregular, o sea, bastante llena de desequilibrios sociales, porque por causa de sus actos en todo momento tratan de pues ser dueños del mundo. Ya vemos cómo desde Alejandro Magno comenzó la conquista de los griegos, comenzó el imperio aquel a funcionar con Alejandro Magno, y Alejandro Magno, a pesar de que Aristóteles lo quiso educar, que fuera una persona humanizada, una persona honesta, pues pareciera que le enseñó lo contrario. Y pues esa es la desgracia de todo lo que en nuestra sociedad pasa, y de hecho históricamente, porque cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia, imagínense nada más. Vamos a ver si podemos ver aquí el templo, el hermoso templo. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar, hazme transparente, lléname de paz. Son hermosos los templos. Este es la catedral de aquí de Aguascalientes. Y sí, cuando Alejandro Magno comenzó su conquista, pues fue con la idea de hacer un gran imperio. Y les digo, a pesar de que Aristóteles quiso educarlo, hacerlo una persona pues humanizada, no pudo. Más se vio que como que se le hubiera enseñado lo contrario, y Alejandro Magno, por naturaleza, pues era una bestia, un ser bestial, sanguinario, que se emocionaba, ahora sí que lo atraía la sangre, y entonces para poderle dar rienda suelta a todos sus instintos bestiales, tuvo que ahora sí que
poner el pretexto de que iba a luchar por un imperio, por su causa, porque ahora sí que tenía que seguir la, la idea de Platón y Sócrates, con eso de que tenían que llegar a formar su república, y pues para formar la república tenían que ir conquistando hasta llegar al punto que pues históricamente tenían que cumplir, porque para eso tuvieron que pasar cientos de años con el fin de llegar hasta América, que de hecho era una idea de Platón, llegar a ese viejo continente que supuestamente él decía que pues no se podía llegar a él porque estaba lleno de fango, gracias a que la isla Hércules, o esa llamada Atlántida, se inundó y se hizo lodo, y por eso es que era imposible cruzar el mar para llegar al gran continente, y claro que el objetivo principal era llegar a ese gran continente. Y entonces todo este embrollo de ideas de Platón pues tenía que forjarse bien por medio de una escuela, y formó su escuela, y por medio de esa escuela pues fue haciendo instrucciones de cómo llegar a llegar al punto que él tenía como planes en su llamada república. Ahí en la llamada república la hemos visto como un libro, pues ahora sí que meramente filosófico solamente, pero el caso es que más que nada ese era un bosquejo de cómo el hombre debería llegar por medio, de hecho, hasta de los celibatos. Y hay que entender que el clero católico se compuso de puros celibatos, de hecho sacados de España desde Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso fue quien indujo a la gente a hacer celibata cuando pues ahora sí que se sintiera con esa inclinación. Y entonces Pablo de Tarso pues ahí da inicio a los celibatos, y los celibatos son un medio que va a hacer posible este camino hacia la conquista de América. Y pues eso ahora sí que nadie ha sido capaz de desglosar todo este asunto histórico, porque ahora sí que nadie nace para lo que... Ahora sí que nadie nace así nada más y puede crearse una idea. Para esto pues hay que tener una inquietud en tratar de descubrir el camino histórico. Y entonces pues los seres bestiales vienen de hecho desde la India, en el río Ganges, por allá mucho más años, unos 5000 años antes de Cristo, pues comenzó este camino bestial a generarse, y según la historia se genera allá en el río Ganges, donde comienzan a aparecer personajes llenos de sentimientos bastante ambiciosos hasta la exageración, sentimientos ambiciosos, bestiales, feroces, que los llevan a la necesidad de ser personas que están siempre pensando en conquistar al mundo, en ser dueño de muchas cosas. Y estas personas pues para conquistar el mundo ahora sí tienen que hacer que el mundo sea de ellos y que se someta a ellos, así como lo hizo Alejandro Magno. De hecho, los hindúes, por ejemplo, en lo que vienen siendo los cantos védicos, pues todos
desglosan una idea de cómo hasta los dioses eran conquistadores, querían ser dueños del mundo y casi mandaban a la gente a que conquistara a la demás, y ya fuera hasta por medios violentos, porque los dioses principalmente, como se ha visto a través de la historia, pues son personajes sumamente sanguinarios. Son personajes sumamente sanguinarios que están dispuestos a lo que sea por lograr sus objetivos, y todo es gracias a esos sentimientos materialistas que tienen. Y estas personas las podemos ver hoy en día muy claramente. Por ejemplo, ahorita se está dando el caso de que en México se está tratando de sacar toda esa bestialidad, de quitarle el poder a esa bestialidad para que ya no más ande haciendo daños a la población. Y pues ya sabemos que aquí durante 500 años estuvo gobiernos antipatriotas que no querían a sus tierras, incluso donde nacieron, no las querían, y por eso es que siempre las estuvieron entregando a los extranjeros españoles, a cualquiera que llegara a solicitar saquear. Y esto pasaba porque los que nacieron aquí, toda esa gente desde hace 500 años, la que vino naciendo en nuestro México, a través de la historia, estas gentes siempre se han dedicado a vender a México, a vender a los mexicanos, y casi también, como eran tan bestiales, gente bastante llena de de ideas sanguinarias, estas personas pues les valía el hecho de que se vendieran a los mexicanos como si fueran animales, porque esa siempre ha sido también su idea, de que los que eran originarios de aquí de México pues eran como animales. Siempre ha sido esa su idea, y por eso es que pues ellos ya, a pesar de haber nacido aquí en México, tuvieron o han tenido esa idea de que pues ellos son provenientes de España, de Europa, y por eso pues no tenían por qué sentir amor por las tierras donde nacieron, sino que íntimamente, en lo más oculto de sus sentimientos, en lo más oculto de su pecho, estaba la idea, el sentimiento de que no eran de aquí y que alguna vez tendrían que volver a su estado, a sus tierras, a sus lugares de origen. Y esto, les digo, pareciera así como cosa de ciencia ficción, pero en realidad es más práctico de lo que se puede pensar, porque estas personas, pues ya ven que cuando se vino Cortés se trajo a puro delincuente con él, de soldados, y pues llegaron aquí bestialmente a violar a las nativas, a los nativos, los llegaron a violar y llegaron a hacer cosas indignas, y de hecho cosas animalescas. Por eso es que les digo que son bestiales, son gente muy bestial, porque imagínense nada más, por ejemplo, cuando los aztecas los corrieron de ahí de la Gran Tenochtitlán, Cortés no quedó contento. De hecho, si los aztecas de veras hubieran sido bien feroces como Cortés y toda su gavilla lo afirmaban, simplemente no los hubieran dejado con vida. A todos se los hubieran echado.
pero como no tenía nada de eso de que decía Cortés que eran feroces, simplemente pues los dejaron. Ahora sí que ya en cuanto los vieron huir, pues los dejaron ir, pero claro que Cortés y toda su gavilla son gente completamente sanguinaria y decidieron, ahora sí que la venganza, porque la gente bestial siempre tiende a la venganza, y de ese modo Cortés tuvo que regresar y masacrar a todos los aztecas, a todos, y no dejar a nadie vivo allí en el lugar. Claro que muchos aztecas se fueron huyendo, ahora sí que para protegerse ellos y sus familias, se fueron huyendo con sus familias hacia las montañas, y por eso fue que ya ningún azteca quedó, pero el recuerdo se fue a las montañas. Entonces Cortés pues simplemente él tenía esa necesidad de masacrarlos, porque ya no era cosa de ideales ni nada, sino solamente de sanguinaria venganza, solamente por venganza, porque no le gustó nada el que los aztecas lo hayan corrido de ahí de la Tenochtitlan, por causa de que él mismo andaba promoviendo la violencia allí, alborotando, y pues no, o sea, los aztecas lo corrieron por eso, porque claro que los aztecas no querían violencia, y pues estos seres bestiales como Cortés y toda su gavilla pues vinieron al último adueñándose de aquí de México, y desde entonces esta gente pues ha venido aquí haciendo de las suyas durante 500 años, vino haciendo de las suyas, y por eso es que siempre México fue un país de colonia de España, aunque se dice que la independencia de México fue ya el fin de ese yugo de España sobre México. Pues no, porque como ya España había dejado aquí vástagos, gente que nació en México, pero no se sintió para nada mexicanos, pues estos vástagos lo que hacían era servir como esquiroles, como gente que servía solamente para estar vendiendo los intereses de la patria, de las tierras de la gente que vivía aquí. Y estos esquiroles, esta gente traicionera que no quería sus tierras donde había nacido, pues lo hacían porque naturalmente sentían ese imán de irse allá a España, como que España los atraía, y por eso es que estas personas siempre han tenido la necesidad de amar más a España que ni a México, y podríamos decir, por eso es que podríamos tener esa inquietud del por qué pasaba esto, pero es que ni siquiera los historiadores se han empeñado en descubrir este comportamiento de esas personas, del por qué piensan así. Pero es que naturalmente pues piensan como si fueran europeos, aunque no lo son, pero sienten esa necesidad de quererse sentir europeos, y ese es el detalle de esta forma de pensar, que pues no ha sido estudiada, y claro que también no ha sido estudiada porque mucho a los mismos que tienen ese sentimiento de saqueo antimexicano, pues no les ha convenido
descubrir todo eso. Por ejemplo, las editoriales, cómo publicarían una teoría o un comentario que diera a descubrir los verdaderos sentimientos de la gente saqueadora, porque pues ellos, siendo saqueadores, claro que no van a permitir eso, y por eso es que las editoriales, todas estas, eran o son españolas. Siempre España fue ahora sí que el patrón de pensamiento de todas estas personas saqueadoras, porque se sentían atraídos por esta famosa idea española, este sentimiento de ser, de haber venido de Europa. Y pues estas personas simplemente son personas que tienen ese sentimiento bestial, porque imagínense a Cortés cuando se decidió ir a masacrar a todos los nativos y hacer de lo peor de ellos, y que de hecho hasta la Iglesia Católica pues lo veneraba, todo esa forma de sanguinaria de Cortés y todos sus secuaces. Pues todos ellos estaban bien contentos, quedaron muy contentos en supuestamente en aceptar que lo que había hecho Cortés con toda la población indígena, y de hecho pues los hubieran desaparecido si hubiera sido posible, nada más que pues era tan numerosa la población mexicana, la originaria, que nunca pudieron hacer esto, y pues como sea, toda esa violencia, toda esa mentira, todo eso pues lo promovió el mismo clero con el fin de pues ahora sí que de darle a su raza una fuerza, una estabilidad aquí en México, porque ahora sí, como decía Séneca, decía él en sus tiempos, que un día la Hispania se iba a ir al gran continente, iba a conquistar el continente para extenderse hasta allá, y de hecho pues este continente estaba listo, y se sabía ya algo, porque Platón ya lo había planeado. Y vaya que ya cuando se llega el momento, el mismo Alejandro VI, esa bestia que no era otra más que el mismo Sócrates encarnado en estos tiempos de Alejandro, pues este Sócrates envió a Cristóbal Colón, le entregó las llaves para entrar a América, y estos dos personajes, Colón y Alejandro Magno, pues no eran otra cosa más que dos bestias que han venido dirigiendo a la humanidad ateniense, a la humanidad sanguinaria, a la humanidad carnicera, y por eso fue que el mismo Alejandro VI pues entregó las llaves para entrar a América a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón siempre ha sido un ser que ha sido el vocero de Sócrates, y cosa bien curiosa, Sócrates le echa la culpa que lo envenenaron, que murió envenenado porque le tenían envidia. Pues no era que le tuvieran envidia, sino más bien fue que por sus comportamientos tan malignos, porque era hasta un pederasta, era un vil pederasta que promovió el pederastismo, decidieron, pues ahora sí que pues no le tenían mucho cariño, al contrario, le tenían odio, pero aún así
él mismo fue quien tomó la cicuta por equivocación, así como lo hizo Alejandro VI. Él mismo tomó la cicuta y por error se la tomó. No fue que se la hayan dado, así como lo hizo Alejandro VI, porque prepararon, Alejandro VI con su hijo César prepararon una bebida para dársela a sus enemigos, a sus peores enemigos. Y el caso es que el César se equivocó y vino Alejandro VI por equivocación, por error, tomándose ese veneno, y pues no es otra cosa más que la repetición de lo que pasó con el mismo Sócrates. O sea, seres nefastos que caen en su misma trampa. Y bueno, pero como quiera tenían una misión estos bestiales. Como quiera tener una gran misión, porque ese era el proyecto desde Platón, que tenían que entrar a América, a conquistar América. Y como desde antes no pudieron, pues fue por medio del tiempo que es como pudieron entrar aquí. Y pues entraron llenos de avaricia, llenos de gran codicia por el oro. Y por eso es que en esos tiempos se dio la gran enfermedad del oro, le decían que la fiebre del oro. Y así es como estas personas ya al llegar a América, al llegar a México y América, a toda América, pues se dieron esa facultad de darle rienda suelta a sus sentimientos bestiales de codicia y de todo tipo de vicios lujurientos, porque eran personas como bestias. Y pues una bestia es cualquier animal, pero ya animal en forma humana, porque pues los animales que conocemos en la tierra son animalitos inocentes, o sea, son animalitos que no hacen daño a nadie, sino lo único que hacen es defenderse cuando se ven acosados por algún peligro, algún otro animal que los acose peligrosamente. Tienen que defenderse y no atacan. Si no hay necesidad, no atacan, al contrario, huyen. Y eso era precisamente lo que hacían los nativos aquí en América. Cuando Hernán Cortés entró allá en la isla Cozumel, dijo que los nativos de allí eran unos cobardes, porque cuando llegó Cortés allí decidieron correrlos, se corrieron asustados los aborígenes, los nativos de allí, corrieron asustados, pues ahora sí como defendiéndose del peligro. Y Cortés decía que era porque eran unos cobardes, pero es que la naturaleza es muy sabia y todos los animalitos inocentes, pues es lo que hacen. Eso es exactamente lo que hacen, ser huidos cuando el peligro los acecha. Y claro que las bestias, pues lo único que hacen es urdir para hacer daño, urden. Y estos seres bestiales como Hernán Cortés, pues vinieron a posesionarse de aquí, de América, y pues entre ellos venían gente de todo tipo de animales. Por ejemplo, a los que se les contagió la viruela, la enfermedad de las gallinas, pues era porque hacían sexo con gallinas. Les gustaban las gallinas y hacían sexo con ellas y se les hacían hermosas. Otros hacían sexo con las burras, porque pues los burros se les hacían hermosos, pero eso era porque estos
seres pues eran burros bestiales y son de la forma más animalesca, pero en forma humana, y como esos sentimientos los manifiestan, pues son otra cosa más que burros, gallinas, perros bestiales y hasta cucarachas. Nada más que pues claro que las cucarachas son sumamente pequeñas y sería imposible en el estado físico del ser, sería imposible que hicieran sexo con una cucaracha, pero claro que si esta oportunidad la tienen de hacer sexo con una cucaracha en el sueño, pues en el sueño se las avientan, porque no lo duden que una persona bestial con esencia de cucaracha, es lógico que va a echarse una cucaracha cuando esté soñando, porque en el sueño pues las cucarachas se hacen grandes y se hacen chiquititas, y de esa manera ellos pues se satisfacen. Allí el tamaño no importa, ahí la acomodan a como su deseo les brille. Esa es la forma bestial de los seres humanizados que tenemos aquí en la Tierra, un montón, y son los que están generando toda esa desestabilización de la sociedad humana. Conozcamos esos secretos. Y este es el templo de San Marcos.